Probablemente la voz que vas a escuchar ahora sea la voz de tu infancia. Vamos a recordar el día en que el gran Tintán representaba al oso Balú en el libro de la selva. Vamos allá, poquito a poquito, chicos. Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Dios mío, si es que esto yo lo he escuchado. Lo que yo no sabía era que era Tintán. Es muy fuerte esto, chicos. Todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás. Utilizan una voz muy varonil, inclusive un poquito ronca para hacer la voz de ese oso tan grande, ¿no? Como era Balú. Y olvídate de la preocupación. Y olvídate de la preocupación. Fíjate cómo termina de manera completamente nasal. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar. ¿Ves? Sin batallar, un poquito ahí como de voz rota, un poquito de voz rasgada. ¿Te das cuenta? Cuando uno ve el personaje de un oso tan grande, pues no puede tener una voz pequeña o no puede tener una voz demasiado delgada. Tiene que ser una voz que le encaje al oso, ¿no? Y creo que Tintán era la voz perfecta para encarnar este personaje. Y la naturaleza te lo da. Mucho swing en la voz también para cantar. Y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy. Fíjate cómo lo tira hacia el vocal fry, bien grave, tiene unos graves bastante profundos. Soy oso dichoso, oso feliz. Un vibrato súper aireado y muy yacero. Es muy yacero todo lo que está haciendo en este momento. Feliz. Y un vibrato más marcado. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Tremendamente afinado. Chicos, estamos hablando de una época, no sé de qué año es esto, por Dios. No había nada, tal y como cantaban, era así como sonaba. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100. No solamente cantante, es un gran actor, es un gran humorista. ¿A quién no se ha reído con escenas espectaculares que nos ha regalado Tintán? Primer lengüetazo. ¿Tú comes hormigas? Ay, estas sin sal me gustan. Pica. Me encanta, inclusive hasta la risa, chicos. ¡Qué bonito! Es más sabroso que la pimienta. No, cuidado. ¡Ay! Lo más vital en esta vida lo tendrá. ¿Yo lo tendré? Lo más vital en esta vida lo tendrá. Se maneja siempre entre la tercera, la cuarta octava, principios de la cuarta octava. No hay mucho esfuerzo vocal porque se trata pues de una voz como mucho más grave. Te llegará. Te llega. ¿Ves esa voz rota? Búscalo. Ay. Más vital nomás. Lo que has de precisar nomás. Utilizaron estas características tan espectaculares que Tintán tenía en esa voz y por supuesto que hablar de la expresividad, un genio total de la expresividad. Nunca del trabajo hay que abusar. Nunca del trabajo. Esta es la nota más alta que está haciendo. Un la de la cuarta octava, la verdad es que para él el la de la cuarta octava es una nota bastante alta. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar. Sin nada más. Y fíjate aquí, se mete en la tercera, tremendamente cómodo está cantando aquí. Mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto. Cuando comes un fruto, se mete en tonalidades tremendamente graves. Tiene una voz que perfectamente podría ser un barítono, pero también era rico en tonalidades agudas. Es decir, es un rango vocal bastante amplio el que tenía Tintán. Con espinas por fuera. ¡Ay! Y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tenía una voz bastante ronquita, es decir, hay un cierre cordal por el cual está pasando aire constantemente y es lo que logra, con eso logra esa voz como más sucia, más ronca, ¿no? Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Me encanta. Ay, es que me encanta, me da una añoranza. No sé si formó parte de tu infancia también, pero es que a mí esta escena me da una añoranza. Sí, gracias, Balú. Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Los demás personajes no sé quiénes eran, ¿eh? Vamos, Bagheera, pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará. ¿Me llegará? No,
Te llegará muy aireado, sigue trabajando en un cierre cordal completo y un cierre cordal que deja pasar aire para hacer estas notas más roncas. Os llegará. Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. No, un pelito más abajo. ¡Ay, qué bonito! Me encanta, por favor, chicos. Ahí. Oh. Madre mía, cuántas veces yo escuché esto y no sabía que se trataba de él. Y esto me ha pasado tantísimas veces con otros artistas. Claro. ¡Qué sabrosura! Me gusta. Mowgli, tenemos que buscar un árbol. Esta comezón es de las grandes. ¡Vamos! Ah, muy, muy roto. Eres chistoso, Balú. ¡Rico! ¿Y el niño? ¿Quién hacía del niño? ¿Ves? Muy yacero, mucha trompeta, me encanta. Compadre, esto sí que es vida. ¿Ves los graves tan profundos? Pues ya verás que no te hace falta y aún sin él, tú sigues viviendo, pues esta Principio de la tercera octava, súper bajo cantando. es la verdad. Lo más vital para existir te llegará. Te llegará. Y cerrado, completamente un semi-ocluido allí. Oh, me rindo. Ojalá le dure la suerte. Mowgli, canta conmigo, ¿eh? Son todos los animales, te das cuenta que son tonalidades muy, muy graves, de voces muy varoniles. Búscalo, más vital no más, lo que has de precisar no más. Una octava arriba, una octava abajo. Pues nunca del trabajo hay que abusar. Sí, señor. Si ¡Sí, señor! buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Me encanta, chicos. Mamá naturaleza te lo da. Sí, señor. Perfecto. ¡Qué bonito! Y la risa y Tú todo. tienes ritmo y armonía selvática. Me gusta mucho ser oso. Eres de los míos. ¡Madre mía, qué recuerdo! ¡Qué recuerdo más bonito! Madre mía, he vuelto a ser pequeña. He vuelto a ser una niña por unos momentos, ¿eh? Por 4 minutos he vuelto a ser una niña. La verdad es que es muy bonito poder volver a ver estas escenas, poder volver a recordar estos dibujos y volver a recordar esas voces que nos han acompañado en nuestra infancia. Y muchas de esas voces yo no sabía ni de quién se trataban, pero allí estaban. Y hoy me encanta volver a recordarlo y volver a recordar ese arte espectacular que muchas veces no se lo valoraba demasiado como cantante, pero dejarme decirles, chicos, que Tintán era un gran cantante. ¿Qué les ha parecido este vídeo? Me lo cuentan en los comentarios. Ah, no te olvides de suscribirte y regalarme un like si te ha gustado este contenido. ¡Mua!